El capítulo siguiente, el capítulo 24, es cuando Abraham busca esposa para Isaac. Entonces voy a empezar el 24, vamos a enfatizar el 24, no el 23, pero quise dar lectura desde donde nos quedamos la vez pasada. Terminamos en el versículo 19, Génesis 22, 19, y ya no continuamos. Ahora leímos del versículo 20 al 24, solo por esto, para darnos cuenta que ahí menciona quién fue el padre de Rebeca, la que sería hija de Isaac, la esposa de Isaac. Y entonces la Biblia toma el tiempo y con detalle nos dice que era de la familia de Abraham, ¿verdad? Era una sobrina de Abraham. Entonces, llegó a ser prima de Isaac. Pero está bien, porque, ¿verdad? Era importante que siguiera la descendencia de la familia de Abraham. Entonces, ahorita voy a hablar acerca de esto, pero luego empezamos a leer el capítulo 23. Y pues estos dos capítulos, 23 y 24, abarcan la recta final de la vida de Abraham. En el capítulo 25, Abraham muere. Es cuando Abraham muere. En el capítulo 23 vemos la muerte y la sepultura de Sara. Mientras que en el capítulo 24 se nos relata la búsqueda de una esposa para Isaac y se realiza una boda. Entonces vemos en un capítulo un funeral y en el capítulo siguiente una boda. Un contraste completo, y así titulado la enseñanza de un funeral y una boda. Dos eventos muy diferentes, ¿verdad? Uno motivo de luto, de tristeza, otro motivo de alegría, de bendición. Bueno, Abraham para estas alturas tenía tiempo ya habitando en la tierra de Canaán. Tierra que se le había prometido a él y a su descendencia por Dios. Ahora, en realidad, no llegó a tomar posesión el pueblo de Israel hasta muchos años después. Más de 400 años después, 440 años después, pudiéramos decir, ¿verdad? Es una cifra general de años, pero más o menos sabemos que Israel estuvo 400 años de esclavo. Y luego otros 40 años estuvieron por el desierto hasta que entraron a poseer la tierra prometida. Y en fin, al fin de cuentas, no la poseyeron toda. Nunca Israel llegó a poseer toda la tierra prometida. Pero en fin, se le había prometido a Abraham y a su descendencia. Y Abraham ya tenía tiempo habitando en Canaán. En Deuteronomio 11:11 nos dice la Biblia que Canaán era una tierra de montes y de vegas o valles, de montes y de valles. ¿Y sabe que así es la vida cristiana? Amén. Tiene montes y tiene valles. Tiene tanto tristezas como alegrías, tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Así es la vida, hermanos. Sin embargo, en ambas circunstancias de la vida, Abraham caminó por fe. En Hebreos 11, 9 y 10 nos dice la palabra de Dios: por la fe habitó, hablando de Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y yo creo que esa es la clave, reconocer que nada más estamos de paso, hermanos. Somos peregrinos. Nuestra tierra prometida, la esperanza que tenemos es de llegar al reino de Dios, a estar con Cristo. Mientras tanto, vamos de peregrinos por esta tierra. Así es. Entonces, dice que Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es. Abraham fue un hombre de fe y enseñó a sus hijos, a su hijo, y Isaac a su hijo y a sus hijos a vivir por fe también. El capítulo 23 nos enseña a Abraham haciendo duelo
por su esposa Sara, mas no como los otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerda de esas palabras? Como los otros que no tienen esperanza. Eso lo dice allá 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Que el cristiano, cuando alguien se muere, cuando un familiar se muere, cuando otro hermano en Cristo, una amistad se muere, y tiene una esperanza. Obviamente, ¿verdad? La esperanza está en que haya creído en Cristo y que haya sido salvo. Pero uno tiene esa esperanza. Si uno es creyente, uno tiene esa esperanza. Y uno no hace duelo como los otros que no tienen esperanza. Ajá. Amén. Así es. ¿Qué testimonio ha de haber sido eso para sus vecinos paganos, perdidos? Ver cómo hizo duelo Abraham. ¿Qué diferente ha de haber sido el sepelio de Sara en comparación a los sepelios paganos de esos tiempos y de esos lugares? Y hasta el día de hoy, yo creo que un servicio fúnebre cristiano es muy distinto a un servicio fúnebre de incrédulos. Así es. Es la verdad. Cierto. Mi hermana hace pocos acaban de sepultar a su cuñado de ella. Murió hace ya 2 meses, pero apenas lo sepultaron la semana antepasada. Y por líos de las funerarias, porque murió en Hawái, tuvieron que trasladarlo acá a Bakersfield, California, y hubo falta de comunicación ahí. La acta de función no se escribió bien, y una complicación tras otra. Y se imagina no poder sepultar a su ser querido por casi 2 meses. Finalmente lo sepultaron, pero me estaba diciendo, ¿no?, cómo pues su suegra de mi hermana y su suegro son cristianos. Dicen que son cristianos, pero son los que han dado más problemas con todo. La pobre nuera, la viuda, con sus hijos, han tomado todo relativamente bien, porque pues el esposo era salvo, era creyente, un hermano fiel en la iglesia, y se le hizo su funeral cristiano y todo, y la mamá también es creyente y el papá también es creyente, pero no van a una buena iglesia. ¿Y qué diferencia hace la predicación? Yo le dije a mi hermana, la desventaja de ellos es que no han tenido buena enseñanza, buena predicación. Entonces son creyentes, pero pareciera como que si no lo son. Porque dice que en el funeral, el servicio fúnebre, estaban atrás indignados. Hicieron un escándalo el día que se enteraron de la muerte. Pataleando, gritando, desmayándose. Usted sabe, ¿no? Usted sabe cómo es la cosa, ¿verdad? Mientras que los hijos se acaban de enterar también, los hijos, que su papá acaba de morir. Su esposa está allá, viene de regreso. Mi hermana, su tía de ellos, está tratando de consolarlos. El pastor está tratando. Y ahí está la mamá y el papá haciendo un escandalote. Y en el funeral no quisieron sentarse en el lugar reservado para la familia, porque el pastor y la iglesia no nos va a dejar llorar como queremos llorar, con esa actitud. O sea que querían hacer el escandalote, ¿no? Y digo yo, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu fe? Amén. ¿Sí? Y se quedaron resentidos. Y me acuerdo con mi esposa cuando fue al servicio de su mamá, al funeral de su mamá. Pues sus hermanas se enojaron con ella, le echaron en cara que no amaba a su mamá porque no estaba llorando como ellas estaban llorando. Y mi esposa les dijo, pues es que mi mamá, yo le hablé de Cristo, aceptó a Cristo, yo sé que ella está en el cielo. Amén. Sí me duele, sí la voy a extrañar, pero no estoy aquí como que no hubiera esperanza, desesperada, gritando, queriéndome aventar a la tumba, como hacen muchos. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Ahora, hasta cierto punto comprendo, porque muchas de las hermanas de la familia de mi esposa no son cristianos, pero que cristianos se comporten así, ¿verdad? Puro emocionalismo, puro show. Y digo yo, ¿dónde está tu resignación? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está y especialmente cuando el que murió
dio testimonio de ser creyente. Amén. Vivió su vida para el Señor, sirviendo al Señor. Pues está con Cristo. Ajá. Pero muchas veces es nuestra falta de fuerzas espirituales, nada más revelan lo malnutridos espirituales que estamos. Lo triste y lo pobre que anda nuestra fe. Cierto. Amén. Amén. Es la verdad. Entonces yo creo que sus vecinos de Abraham vieron algo distinto en él. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y ellos no eran creyentes, pero reconocían que Abraham tenía algo que ellos no tenían. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras palabras da un testimonio, hermanos. Y otros deberían de ver que hay algo distinto en nosotros, especialmente cuando somos enfrentados con tragedias, con malos tiempos, con esos valles que hay en la vida cristiana muchas veces. Se ha dicho, el cristiano sufre muy diferente al incrédulo. Amén. Ahora es difícil decir amén, es fácil decir amén cuando no ha pasado nada. Ajá. Y yo no estoy diciendo que no nos va a doler si perdemos a un ser querido, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? Amén. Así es. En fin. ¿Qué tumba fue la que se usó para sepultar a Sara? En diferencia a los ritos paganos de aquellas civilizaciones. 6 personas fueron a lo largo sepultadas ahí en esa misma tumba. Mire Génesis 49, 28, por favor. Deje una marca en Génesis 23, ahorita regresamos. Pero Génesis 49, versículo 28. Ya este es el último capítulo de Génesis, penúltimo capítulo de Génesis. Aquí es cuando Jacob, el tercero y último de los patriarcas, está a punto de morir. Está hablando con sus hijos. Y miren lo que dice. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Así se llamaba Jacob, su nombre cambió a Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Versículo 31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces, 3 generaciones fueron sepultadas ahí, en esa cueva que compró Abraham. Entonces, algo que es importante en este capítulo, quizás lo único que vamos a tocar realmente, que vale la pena notar y mencionar, es la manera tan cuidadosa en que Abraham manejó sus asuntos de negocios, asegurándose de que todo se hiciera decentemente y con orden, así como dice 1 Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Deberíamos procurar andar sabiamente para con los de afuera, dice Colosenses 4:5, y a tener buen testimonio de los de afuera, dice 1 Timoteo 3:7, para no caer en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Es una vergüenza, dijo un predicador, es una vergüenza cuando los creyentes realizan negocios dudosos, especialmente con los inconversos. Cierto. Tenga mucho cuidado. Bueno. Debería de siempre hacer las cosas honradamente, justamente, con hermanos en Cristo, cuidando su testimonio.
pero especialmente cuando está haciendo tratos y negocios con gente incrédula. Ajá. Porque si usted no hace las cosas bien, esa va a ser la razón posiblemente por la cual nunca van a venir a los pies de Cristo. Cierto. Amén. Pero vamos a enfocar nuestro estudio en el capítulo 24, que es rico en lecciones espirituales. Aquí veremos a Abraham, a su criado Eliezer, a Rebeca, la desposada de Isaac, el hijo de la promesa, y 3 maravillosos ejemplos. Entonces vamos a ver el primero, el ejemplo de la dedicación de Abraham. Génesis 24, 1 al 9. Sígame con su vista. Ya murió Sara, ya fue sepultada. Abraham ya está avanzado en edad y empieza a pensar, ¿y mi hijo? No se ha casado mi hijo. Y Dios me prometió que mi descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Cierto. Entonces, como creo que la mayoría de los padres se preocupan por sus hijos y está pensando, necesito hallar esposa para mí. Quiero que se case bien. Amén. Quiero que se case con la persona que es la voluntad de Dios para él. Ese debería ser el deseo de todo padre, de toda madre. Cierto. Yo no sé por qué en nuestra sociedad y en nuestros tiempos se le deja como que los padres se resignan a decir, pues es quien mi hijo escogió, es quien mi hija escogió. No puedo hacerlo cambiar de pensar, ¿verdad? No me tomó en cuenta a mí, pues ni modo, así son las cosas. Y hasta gente hoy en día hasta se ríen de la idea de que los padres tengan parte en la decisión de con quién se van a casar los hijos. Porque es tan anticuado, es tan old fashioned, eso ya es viejo y entonces los padres se resignan, pues a ver con quién se casa mi hijo, mi hija, a ver a quién encuentra, a ver con quién se casa. Y no, hermanos, la Biblia dice todo lo contrario. Y no importa que los tiempos cambien, los padres deberían de preocuparse de con quién se van a casar los hijos y estar dirigiendo a sus hijos desde que son pequeños para llevarlos a tomar una buena decisión. Últimamente, si vamos a leer que Rebeca al final, ella es la que decide si va con él o no. Pero ya había sido criada para escoger correctamente, para fijarse correctamente. ¿Sí me entiende? Así es. Sí, ella decidió, al fin de cuentas, aún en esa cultura donde muchas veces los matrimonios ya se arreglaban los padres los arreglaban desde antes de que nacieran los hijos. Dice la Biblia que Rebeca le preguntaron al final, bueno, ¿vas a ir con él o no? Sí, yo voy. No lo conocía, pero confiaba en Dios y confiaba en la sabiduría de aquellos que estaban en autoridad sobre él. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, Abraham está preocupado de su hijo. Vamos a empezar a la lectura, capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esa era una costumbre, una tradición. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Amén. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio.
Para estas alturas Abraham ya tenía 140 años de edad. ¿Cómo lo sabe? Miren conmigo Génesis 25. Génesis 25, versículo 20. Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Entonces tenía 40 años Isaac cuando se casó con Rebeca. Ahora regrese a Génesis 21.5. Génesis 21.5. Y era Abraham, ¿ya lo encontró? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Haga las matemáticas. 140. ¿Sí o no? Entonces Abraham tenía 140 años de edad. Dios le había bendecido espiritualmente, materialmente, Así es. pero él quería asegurarse de que se le escogiera la novia correcta para su hijo Isaac. Teológicamente se ha dicho que este capítulo es un cuadro o un símbolo de la boda entre Cristo y su iglesia. Que Abraham aquí es representativo del Padre Celestial, escogiendo a una esposa, que es la iglesia, para su hijo, que es Cristo. ¿Cómo supo Abraham que Dios proveería la mujer idónea para su hijo? Pues confió en las promesas de Dios. Isaac era posesión de Dios. Papá y mamá, sus hijos no son suyos, son posesión de Dios. Así es. Y yo sé que lo saben, pero se nos olvida. Y a veces estamos tan convencidos que es mi hijo, es mi hija. No, no es tu hijo, no es tu hija. Los hijos son del Señor. Amén. Nada más son prestados por un poquito de tiempo. Se nos confía por un poquito de tiempo. ¿Y qué poquito es el tiempo? Francamente. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Abraham lo había colocado en el altar años antes. ¿Se acuerda? Sí. Se lo entregó al Señor. Y sabía que Dios supliría la necesidad. De otra manera, la simiente prometida nunca llegaría a nacer. Pues lógico, Dios le prometió que su simiente, de su simiente, ¿verdad?, sería tan numerosa como la arena del mar. Su descendencia, de su simiente. Su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces, si Dios me está diciendo esto, es porque Él sabe con quién se va a casar mi hijo. ¿Sí o no? Mi hijo. Amén. Él sabe, Él tiene a alguien para mi hijo. Mire Salmo 127, 3. Dije una marca en Génesis 21. Salmos 127, 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Ahora hay algunos que interpretan esto como que Dios, esa es mi herencia, me la da a mí. No, la Biblia dice claramente, herencia de Jehová son los hijos. Así es. Son para Él. Amén. Malaquías 2:15. Vaya conmigo ahí bien rápido. Y dejen a marcar Salmo 127. Ahorita regresamos allá. Pero Malaquías está antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 2, versículo 15. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando del matrimonio. Si usted lee el versículo 14 y el versículo 16, se está dando cuenta que Dios está diciendo que Él aborrece el repudio, el divorcio. Y le está reprochando a los sacerdotes que no sean desleales con la mujer de su juventud. Entonces aquí dice el Señor, ¿no hizo Él uno? Porque se acuerda que Cristo dijo, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Sí o no? Amén. Entonces, dice, ¿y por qué uno? Versículo 15. Porque buscaba. ¿Por qué dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Serán uno. ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios lo hizo porque Él quiere
una descendencia para Él. Amén. Amén. Los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima, de mucho valor, el fruto del vientre. Dios nos confía a los hijos que nos presta para que los criemos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque son la futura generación, son la descendencia que Él quiere para Él. Amén. Y muchas veces he dicho, hermanos, no crías, sí, qué triste que críen padres a sus hijos para el mundo, para que sean profesionistas, para que vivan para el mundo, para que tengan dinero, para que compren casa, para que esto, y para que vivan para Dios. Ajá. ¿Ah? Y no estoy diciendo que es malo que tengan un trabajo, un oficio, una carrera, pero Dios, lo primero que queremos asegurarnos es que vivan para Dios. Así Es es. lo primero. Amén. Esa debería ser nuestra prioridad. Pero cuando padres no vienen a la iglesia el miércoles porque es una noche de escuela y se van a desvelar los niños y tienen tarea y por eso mejor no, porque no vamos porque el martes, jueves hay que llevarlos temprano a la escuela, ya están empezando a dar malos pasos, ya están empezando con una idea equivocada de qué es lo que realmente es importante. Ouch. El pastor Parada, ahora que estuvo allá predicando en Farmington, dijo, ¿verdad? Mis hijos siempre se sacaban puras As en la escuela, pero nunca se sacaron buena puntualidad y buena asistencia, porque cada rato faltaban, porque íbamos a conferencias, porque había servicios en la noche, porque teníamos actividades y éramos noche y los dejaba que se durmieran un poquito más tarde. Eso sí, les enseñé a trabajar duro y a ser estudiosos para que sacaran buenos grados. Pero la prioridad no era que no vas a llegar tarde a la escuela, la prioridad era no vas a faltar a la iglesia. Amén. Esa era la prioridad. Amén. Y muchos después, al rato, ¿verdad? Los muchachos empiezan que quieren meterse en deportes. Yo no quise meter a mi hijo en deportes, pude haberlo hecho. Intenté una temporada meterlo al Little League de béisbol. Pero me di cuenta que muchos de las prácticas eran el sábado y juegos eran el domingo o el miércoles en la noche y teníamos que escoger el juego o la iglesia. Dije, no, Amén. mejor no. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Prefiero criar a un hijo que sea buen cristiano, hijo para Dios, a que sea un buen atleta. Así es. Buenos. Son prioridades, ¿no? El cristiano debería tener las prioridades correctas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Luego los muchachos van terminando la high school y empiezan Así es. a querer agarrar una carrera en el colegio o a estudiar algo. Y luego ya empiezan a poner excusa, pastor, pues ya no voy a poder venir porque tengo clases y son largas y tengo tarea y tengo exámenes. O agarran clases de noche y ya no vienen el miércoles. Y los padres dicen, ay, el pastor tiene que entender, es que los estudios son primero. Los estudios son primero. Ouch. O agarran trabajo y dejan que los pongan a trabajar el domingo o el miércoles en la noche. O el sábado en la tarde que hay reunión juvenil, que si llega a haber reunión juvenil no pueden porque están trabajando. Y los padres dicen, pues el pastor tiene que entender, es que están trabajando. No, el que no entendió fue usted, Así es. que no les enseñó a tener sus prioridades correctas, a poner a Dios primero en sus vidas. Porque yo creo que un cristiano, un hijo de cristiano puede tener un buen trabajo que no le impida venir a la iglesia. Puede estudiar una buena carrera, tener un buen oficio, ganar buen dinero y Dios lo puede bendecir sin dejar de poner a Dios primero. Así es. Pero todo tiene que ver con prioridades. Amén. Y luego no se sorprenda. ¿Se acuerdan de esa serie que prediqué? Algunos de ustedes deberían de escucharla otra vez. Ahí está en el YouTube. Hace como 3 años prediqué esa serie de ¿dónde quiere que sus hijos estén de aquí a cuando tengan 30, 35 años, 40 años? ¿Qué clase de cristianos van a ser sus hijos? Pues según lo que usted les enseña. Así es. Amén. Amén. Y no crea por un momento que Dios no lo va a hacer a usted responsable de la clase de cristiano que sea su hijo. No crea que por un momento que usted se escapa de ser juzgado por Dios. Porque Dios nos va a traer a cuentas de toda la administración que Él nos dio. Somos administradores. Amén. Y los hijos no se nos dio para administrarlos y criarlos para el Señor. Cierto.
Entonces, Dios quiere una descendencia para él. La Biblia lo dice claramente, regresa a Salmo 127. Versículo 13, aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, bendecido, feliz, dichoso, el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta, pero ahí no termina. Continúa, Salmo 128 hablando de los hijos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Otra vez, bienaventurado quiere decir bendecido y quiere decir feliz. Un cristiano que es bendecido va a ser feliz. Así es. Amén. Un cristiano que no es feliz, a lo mejor es porque no tiene la bendición de Dios. O no aprecia la bendición de Dios que tiene. ¿Sí o no? Cierto. Versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Bueno, Dios no cambia, hermanos. Así Si es. ese era su deseo para su pueblo de Israel, ese es su deseo para nosotros también, porque ahora nosotros somos pueblo, ¿se acuerdan? Amén. Somos el pueblo del Señor. Amén. Entonces Dios quiere que usted y yo también nos gocemos en ver las bendiciones que vendrán sobre nuestros hijos y hasta los hijos de nuestros hijos, por encaminarlos bien en los caminos del Señor. Ajá. Proverbios 18:22 dice, vamos a ir allá para verlo, Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Fíjese, Dios quiere darle a nuestros hijos un buen esposo, una buena esposa. Necesitamos confiar en las promesas de Dios. Así es. Necesitamos orar por sabiduría y para que se cumplan en las vidas de nuestros hijos. O sea, las promesas de Dios se cumplan en las vidas de nuestros hijos. Y necesitamos cuidar de obedecer la palabra de Dios. Así es. Segunda a los Corintios capítulo 6. Su hijo o su hija no va por suerte, por chanza, conocer a la persona correcta. Uno tiene que encaminarlos. Ellos son como saetas, como flechas. Y el valiente, que en este caso es el papá, la mamá, es el que lanza la flecha. Y el valiente no lanzaba la flecha nomás ahí se va a ver dónde cae, no. La apuntaba con puntería hacia donde él quería, donde él deseaba que esa flecha fuera, ¿sí o no? Y así debe de ser con los hijos. Uno debe encaminarlos e irlos dirigiendo hacia el lugar donde Dios quiere que estén. Así es. A 2 Corintios 2, versículo 14, capítulo 6, perdón. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces la Biblia es clara. Dios manda al cristiano a que no dé a sus hijos en casamiento, que se una en yugo desigual con un incrédulo. Así es. Usted debe de orar y debe de ayunar y debe de instruir y corregir y hablar con su hijo. No se canse de hacerlo, dirigirlo, de que no se vayan a fijar y a casar con un incrédulo. Porque muy posiblemente, muy probablemente, ahí se cortó la descendencia para Dios. Cierto. Y va a ser una descendencia, pero ya no va a ser para Dios. Ajá. ¿Se acuerda lo que ha dicho el pastor Noé Mendoza? Hijos
padres indiferentes, apáticos, producen hijos rebeldes. O padres rebeldes producen hijos apáticos, algo así. Y esos van a tener hijos que van a ser paganos, no van a querer nada con Dios. Allá en el Salmo, creo que es 106, nos habla de que Israel sacrificó a sus hijos a los demonios. Dice, no obedecieron a Dios, no aplicaron separación y dieron a sus hijos a los de la tierra, a los habitantes de eso, y que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas. Y luego dice, a sus hijos se hicieron abominables a Jehová. O sea, el pecado es abominación a Jehová. Así es. Y cuando hijos de cristianos andan en pecados, no se arrepienten, andan pecando en rebeldía abiertamente, porque la mayoría de los muchachos, de las muchachas, hijos de cristianos, saben la diferencia entre lo que está bien y lo que no está bien, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Entonces, cuando ya lo están haciendo, no es por ignorancia, es por rebeldía. Cierto. ¿Sí o no? Amén. Sí, esta es la diferencia entre nuestros hijos y los otros chamacos ignorantes que andan allá afuera. Los ignorantes allá afuera no saben, Ajá. porque no se les ha enseñado, pero nuestros hijos sí saben. Así es. Y no les importa y se ven rebeldes, se piensa que se están rebelando contra papá y mamá, se están rebelando contra Dios. Ajá. Piensa que están deshonrando nada más a su padre y a su madre, están deshonrando a Dios. Cierto. Y no les va a ir bien, no les va a ir bien. Wow. Y al rato hasta se pueden hacer abominables a Jehová. ¿Se imagina qué triste eso, que hijos de cristianos lleguen a ser abominables a Jehová? Ajá. Entonces, miren Génesis, regresa a Génesis 24. Tenemos que avanzar. Génesis 24. Versículo 3. Le dice Abraham a su siervo Eliezer: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Abraham ya está viejo, tiene 140 años, ya se va a morir. Entonces depende mucho de su siervo, ese Damaseno, que era fiel, era leal y que era temeroso de Dios. Depende de que él le juramente, que hagas lo que hagas, no le vayas a buscar una hija de entre los cananeos aquí donde vivimos, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Amén. Y luego le dice en el versículo 5, el criado, la mujer, debía venir de la familia de Dios. Así es. La mujer para su hijo, la muchacha para su hijo, debía de ser de la familia, de entre la familia de Dios. No debía de ser de entre las mujeres paganas. Sin duda había muchas cananitas muy hermosas y de talento que hubieran estado muy contentas en casarse con Isaac, porque al fin de cuentas Isaac iba a heredar una fortuna, porque Abraham era rico. Cierto. Entonces, un montón de muchachas que les hubiera encantado tener parte de su riqueza, pero esto iba a ser en contra de la voluntad de Dios. Ajá. Bueno. Entonces, versículo 6, y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Vas a ir a buscar la esposa, pero no vayas a permitir que mi hijo se vaya. De allá me sacó el Señor, de la tierra de Ur de los caldeos, de allá me sacó. No me lo regreses para allá. Yo no quiero que él vaya a vivir de donde Dios me sacó a mí. Amén. Bueno. Entonces no vayas a devolverlo allá a mi hijo. Dice versículo 7: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Mire qué fe la que tenía Abraham. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá, amigo. Le vuelve a repetir. Abraham enfatiza la importancia de hacer las cosas como Dios le había mandado. Y nosotros como cristianos necesitamos enfatizarlo también
el día de hoy con respecto a nuestros jóvenes Amén. y a nuestros niños. Mi esposa y yo, gracias a Dios, fuimos salvos cuando tenían 3 y 2 años, Isel y Fred. Y como un año después fuimos a ese retiro de parejas donde Dios nos habló, tomamos muchas decisiones en cómo estábamos criando a nuestros hijos. Y una de las cosas que la convicción que agarramos en ese retiro de parejas fue cómo orar por nuestros hijos y prepararlos para aquel o aquella que un día sería su esposo o su esposa. Y orar por esa futura esposa, ese futuro esposo para nuestros hijos. Empezar a orar, a confiar en Dios y a criar a nuestros hijos dirigiéndolos para que no se fueran a fijar en un incrédulo, en una incrédula. ¿Sí me está siguiendo? Y no nada más en un creyente, en un buen creyente. Porque hoy en día hay de creyentes a creyentes. Hay buenos cristianos y hay cristianos que nomás de nombre. ¿Sí me está siguiendo? Uno tiene que discriminar, hermanos. Sí. Dios es un Dios de discriminación. Amén. Esa no se la sabía, ¿verdad? Sí. Tome la clase de hermenéutica en el instituto y ahí se va a dar cuenta. Dios es un Dios que discrimina. Dios dice, la luz es la luz, las tinieblas son las tinieblas. ¿Sí o no? Él dice que su morada está cerca de los justos, pero está lejos de la casa de los impíos. Así es. Dios es bien claro. Y Dios dice, yo trato diferente al justo que al incrédulo. Y luego dice Dios, no solamente Dios dice eso, dice, yo trato diferente al fiel y al infiel. Yo trato diferente al obediente y al desobediente. Así es. Al que es necio y al que es sabio. Y la Biblia habla del necio y el sabio y la diferencia que hay en ellos y cómo Dios trata diferente con ellos. El necio los azotes pide. El sabio, Dios va a darle más sabiduría. Amén. Amén. Es que Dios discrimina y nosotros debemos discriminar, hermanos. En ese sentido, no te vayas a fijar en esa clase de persona. Entonces uno debe de enseñarle a sus hijos principios para saber apreciar quién es un buen cristiano, quién tiene un buen carácter y quién no es un buen cristiano y quién no tiene un buen carácter. Y tiene uno que corregir el mal carácter, porque a veces los hijos de uno tienen mal carácter, tiene que corregirlos. Porque ellos se van a casar con otro cristiano un día, otra cristiana un día. A veces nomás pensamos que debo de fijarme en quién se va a casar con mi hijo, quién se va a casar con mi hija, pero debes de criar bien a tu hijo porque hay un padre. Si quieres que se case con un buen muchacho, una buena muchacha, ese muchacho, esa muchacha tiene padres que también están orando por él y por ella. Y quieren que su hija, su hijo se case con un buen muchacho, una buena muchacha. Amén. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, es trágico cuando los padres son negligentes y hasta empujan a sus hijos a casarse con alguien conveniente a los ojos de la sociedad. O porque les gusta. ¿Se acuerdan de los padres de Sansón? Tómame a esa mujer, tómala por mujer, porque me agrada a mí. No, hijo, pero eso no es lo que Dios quiere, pero me agrada. Y su padre y su madre protestaron, no estaban de acuerdo. No pudieron detenerlo. Y quizás no vamos a poder detenerlos de que hagan incorrecto cuando ya lleguen a ser adultos. Pero deberíamos de hablar, deberíamos de decir algo. Deberíamos de advertirles lo que va a pasar si no hacen correctamente, si desobedecen a Dios, en vez de alcahuetearlos. Amén. Porque los muchachos a veces se ponen obstinados, se ponen necios, agarran actitudes y uno tiene que poder decirle, no, eso no está bien, eso que estás haciendo no está bien, Dios no le agrada y Dios va a tratar contigo. Yo te estoy diciendo, yo te estoy advirtiendo, yo estoy tratando de ser un tropiezo, un estorbo. ¿Sabe que para eso son los padres? Para estorbar a sus hijos a hacer el mal. Recuérdese que por eso castigó Dios a Elí, porque no los estorbó, sabiendo lo que estaban haciendo, no los estorbó.
Entonces no se canse mamá y papá de decir eso no es correcto, eso no está bien, no le agrada a Dios. Que su hijo sepa claramente que usted está del lado correcto. A lo mejor algún día se arrepienta y sepa a dónde regresar. Es trágico, dije, cuando los padres empujan, ceden, o hasta empujan a sus hijos a casarse con alguien conveniente a los ojos de la sociedad, o porque están encaprichados, aunque estén fuera de la bendición de Dios. Eso debería ser el temor más grande de nosotros. No que no tenga trabajo, sino que se case fuera de la bendición de Dios, que no tenga la bendición de Dios. Amén. Amén. Abraham prefería que su hijo se quedara solo antes que regresar a Ur a buscar esposa o que tomara esposa de entre los cananeos. Prefería que su hijo se quedara solo, sin casarse. Primera los Corintios 7:25, tengo que terminar, ya van a llegar los muchachos. Primera los Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, está ahí, hermano, búsquelo. Primera los Corintios 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán, ¿qué dice ahí? Aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. A veces casarse con la persona incorrecta va a significar aún mayor aflicción. ¿Sí o no? Amén. Algunos han vivido y han pasado por eso, y no me diga que no, ¿verdad? Pero muchos de nosotros tomamos decisiones sin seguir sabiduría, sin pedir consejos, sin conocer la palabra de Dios, sin tener un pastor que nos predicara, nomás hicimos lo que mejor nos parecía. Y después nos lamentamos y decimos, ¿con quién me casé? Así me pasó a mí, le pasó a mi esposa. No éramos cristianos. Y el siguiente día, después de casarnos, yo ya andaba buscando al juez para que anulara el matrimonio. ¿De veras? Dije, ¿con quién me casé? Esta mujer geniuda, dije. Y estoy seguro que ella pensó un montón de cosas de mí también. Como ella no tiene chance de pararse aquí, si no, ella también. ¿Ah? Y esos primeros 4 años sin Cristo fue no un cachito del cielo, un cachito del infierno, nuestro matrimonio. Y hubiéramos terminado en el divorcio, y hubiera destruido nuestro hogar. Para allá íbamos corriendo. Por la misericordia de Dios nos halló a tiempo y nos salvó. ¿Sí me está siguiendo? Pero que nuestros muchachos, nuestros hijos, nuestras hijas se casen con la persona incorrecta puede causarles mucha aflicción en sus vidas. Amén. Y dice Pablo, y yo os la quisiera evitar. A veces el pastor, el predicador es mal interpretado. Ajá. El pastor nomás no quiere que mi hijo, que mi hija sea feliz. No, al contrario, quiero que sea feliz. Cierto. Y por eso le estoy aconsejando, no, esa persona no es tiempo, todavía no. No porque quiero hacer la vida difícil, precisamente porque estoy tratando de advertirle que tenga mucho cuidado en quién se fija y con quién se casa, porque puede significar mucha aflicción para él o para ella después. Amén. ¿Sí o no? Amén. Y usted debería querer lo mismo, como papá, como mamá. Hay gente que nomás uno empieza a tratarla, a conocerlo, a ver su carácter y dice, no hombre, ojalá que esta muchacha no se encapriche con ojalá que no se vaya
Porque este muchacho ya le veo, ya estoy viéndole su carácter, cómo es. Amén. Amén. Y viceversa, a veces con una muchacha. Brinquemos al versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿Sabe lo que está diciendo? Las cosas cambian una vez que te casas. Amén. Las cosas pueden cambiar bastante una vez que te casas. Asegúrate que es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Así es. Versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y a ver qué maridito le va a tocar. O a ver qué mujercita le va a tocar al muchacho. Amén. Amén. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada, ahora ya está cambiando, a la mujer casada, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Pero esto es lo que quiero que vean, las últimas palabras ahí. Con tal que sea, ¿qué dice? En el Señor. Amén. Y ya seas una señorita, una jovencita, o ya sea que enviudaste, pero dice, te puedes volver a casar, o tú quieres dar a tu hija en casamiento, ok, pero que sea en el Señor. Amén. Que sea con un cristiano, con un buen cristiano. Amén. Porque quisiera evitaros congoja y aflicción. Amén. Amén. Bueno. La otra noche, en la madrugada me levanté, no podía dormir, me levanté soñando. Tenía una pesadilla más bien. De mi hija, la más pequeña. Estaba soñando que se había salido de la iglesia, que se estaba separando de Mitch, que andaba toda tatuada, toda rebelde, usando drogas, y no podía dormir, francamente. Y me puse a orar. Amén. Y yo no soy supersticioso ni nada por el estilo, ¿verdad? Y a veces yo sé que uno simplemente tiene pesadillas. Pero, mi esposa a veces ha tenido presentimientos y casi siempre salen en lo correcto los presentimientos que tiene mi esposa. Es que cuando ella dice que tiene un presentimiento me pongo a temblar luego, ¿verdad? Y no sé por qué, pero tiene ese sexto sentido o algo, pero pues no estaba alarmado en mi pesadilla, pero me puse a orar y simplemente decir, Señor, mi hija está en tus manos, Señor, ayúdame, quiero hablar con ella pronto, que todo esté bien, que ella esté bien. Y ya me levanté un ratito después y no le dije nada a ella ni nada. Esa tarde nos habla por teléfono ella y empieza a saludar a su mamá. Le dije, déjame hablar con ella, pásame el teléfono. Le dije, hija, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Le dije, ¿de veras estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cómo están las cosas con Mitch? Bien. Y ya le dije, es que tuve esta pesadilla. Y se pone a reír mi hija. Y dice, ay, no te preocupes, papá. Amén. Estamos bien, estamos contentos, estamos en la iglesia, estamos envueltos en la iglesia. Y dije, gracias, Señor. Amén. No importa qué edad tengan los hijos, uno siempre se preocupa por ellos. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Pero usted sabe que decisiones que toman los muchachos pueden después añadirle mucha aflicción. ¿Sí o no? Así es. Y uno no quiere que sus hijos sufran, uno quiere que sus hijos sean felices y sobre todo que tengan la bendición de Dios. Amén. Con tal que sea en el Señor. Eso es lo más importante. Así es. Porque yo creo que esas palabras implican no nada más que se case con un cristiano, sino que se case dentro de la voluntad del Señor. Así es. Yo creo sinceramente
que jóvenes cristianos pueden escoger casarse con otro joven cristiano fuera de la voluntad de Dios. Y eso también es peligro. Cierto. Hay que confiar en que Dios va a cumplir su promesa. Amén. Dios tiene a alguien para mi hijo, para mi hija. Vamos a ponernos a orar y vamos a ser obedientes a lo que la palabra dice y vamos a dirigirlos a que sepan escoger dentro de la voluntad de Dios. Cierto. No según su capricho, no porque me gusta, como Sansón, es que ella me agrada, no se trata de eso. ¿Y cómo terminó Sansón? Tengo un mensaje que le predico a los jóvenes acerca de Sansón. Todo porque ignoró el consejo de sus padres y él simplemente se encaprichó. Y fue de una relación, a otra, cada vez peor. Y terminó en el completo fracaso. Cuando él había sido prometido. Y Dios tenía un plan para su vida desde el vientre de su madre. Y iba a ser un gran juez de Dios. Y a veces usted y yo podemos hacer todo lo mejor que podamos hacer y aún así nuestros hijos escoger un camino equivocado. Yo entiendo eso. Buenos padres a veces, sus hijos toman malas decisiones, ¿verdad? Pero por eso no podemos dejar de orar. Amén. Y hay que hacer lo mejor posible para yo no darle mal ejemplo. Para yo no ser la causa que ellos vayan a tomar malas decisiones. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar, Señor.